nuevamente a la programación de Palabra Viva. Y en este día vamos a estar hablando acerca de Sara. El nombre de Sara significa princesa. Y antes de que el nombre de ella fuera Sara, era Sarai, y Dios le cambió su nombre a Sara. Y vemos como la historia de Sara y Abraham, porque Sara era la esposa de Abraham, comienza en el capítulo 12 del libro de Génesis. Y Sara y Abraham, Dios les había hecho a ellos una promesa. Y la promesa fue de que su descendencia sería una descendencia muy grande, tan grande que no podría ser contada. Mas sin embargo pasaron muchos años, dice la palabra, y Sarai aún no le había dado hijos a Abraham. Y al transcurrir el tiempo, vamos a ver lo que sucedió y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 16, versículos 1 y 2 en el libro de Génesis. Dice la palabra que Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. ¿Ves? Sara se había vuelto impaciente. Tuvo una idea que no era la idea del corazón de Dios, porque la idea del corazón de Dios es que esa descendencia iba a venir de Abraham y de Sara, no de Abraham y Agar, que era la esclava. Entonces, pero dice la palabra que Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Y vemos una vez más en la palabra de Dios, vemos el poder de la influencia que tiene la mujer sobre su marido. Nosotros habíamos visto anteriormente, hablando de Eva en la programación pasada, cómo Eva había tenido una gran influencia sobre la vida y las decisiones de Adán. De igual manera vemos aquí en la palabra del Señor cómo Sarai, ahora también ella estaba teniendo una tremenda influencia sobre la vida de Abraham, entorpeciendo y atrasando el plan y el propósito que Dios tenía trazado. Entonces, en vez de seguir con el plan de Dios, siguió su propio plan. Y hay veces en nuestra vida pareciera como que si Dios no está haciendo nada. Y muchas veces nos podemos volver impacientes. Y en esa impaciencia comenzamos nosotros a cometer errores y a trazar el plan y el propósito de Dios. Mas sin embargo, la palabra del Señor nos anima a nosotros en el Salmo 27:14. Quiero leerles en el Salmo 27:14 lo que dice. Dice el salmista: pon tu esperanza en el Señor, ten valor y cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. El Dios que ha prometido no es un Dios que miente. Dios es un Dios que es fiel a su palabra. Y en el transcurso en el cual nosotros tenemos que esperar en el Señor, necesitamos nosotros aprender a esperar con una buena actitud, disfrutando todos los días de nuestra vida, sabiendo que nuestras vidas están en las manos del Señor. El Señor no se atrasa, pero el Señor tampoco se adelanta. Dios tiene un tiempo marcado en su reloj para traer el cumplimiento a aquello lo cual Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Mas sin embargo, vemos en la palabra del Señor cómo Sarai pues se impacientó y comenzó a ella a tratar de llevar a cabo las cosas, pero de su manera y no a la manera de Dios. Entonces sigue contando la historia que Agar le dio a Abraham un hijo, y vamos a ver eso en la palabra del Señor. En el versículo 15 dice: Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Entonces nosotros vemos en el capítulo 17 que Dios se le vuelve a aparecer a Abraham y le recuerda nuevamente su promesa. Y vamos a ver lo que dice. Dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 17 de Génesis, dice:
cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, y escucha lo que Dios le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Dios sigue siendo el mismo Dios todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Aquí vemos Dios dándole unas instrucciones específicas a Abraham. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Y vemos aquí que ya Abraham tenía 99 años, de 86 a 99 años, ya había transcurrido un tiempo en el cual el plan de Dios había transcurrido aquel tiempo en el cual Agar era la que había tenido el hijo, pero no era el hijo de la promesa que Dios les había hecho a ellos, porque ese hijo de la promesa iba a ser con Sara. Entonces vemos en el versículo 15 de ese mismo capítulo 17 en Génesis, dice: también le dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Y de ahí es que vemos que viene la descendencia de nuestro Salvador Jesucristo, porque ese era el plan y el propósito de Dios. No era aquel plan y propósito que a Sarai se le ocurrió. Y cuántas veces nosotros también damos a luz Ismaeles, que no es el plan y el propósito de Dios, sino que ha sido un plan y un propósito de nuestra propia idea, de nuestra propia carne, porque no hemos sabido esperar en el tiempo de Dios. Mas qué bueno es el Señor, porque Dios sí es bueno y Dios sí es paciente. Y esperar en el tiempo de Dios no es algo que viene fácilmente, pero tampoco es algo que es imposible. Y dice Isaías 30:18, dichosos los que en Él esperan. Dichosos los que esperan en Dios. Por eso es que tenemos que mantenernos poniendo nuestra mirada en Él, no en nuestras circunstancias, no dejándonos llenar de ansiedad, no haciéndonos preguntas como que si Dios se ha olvidado de nosotros. Dios no se olvida. Dios no se olvida de aquel yo que Él ha engendrado, y hemos sido engendrados en Él por el Espíritu. Entonces dice la palabra en el capítulo 18 que vuelve el Señor a aparecerse a Abraham, porque ya Dios les había cambiado el nombre a Sarai, de Sarai a Sara, y Abraham, que es padre de una gran descendencia. Entonces dice en el capítulo 18, versículo 9, dice: entonces ellos le preguntaron, porque dice la palabra, primeramente en el versículo 1, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa. Y entonces Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Y Abraham sabía que eso era una revelación divina del cielo. Entonces dice la palabra que ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara tu esposa? Allí en la carpa, les respondió. Entonces ellos le dijeron en el versículo 10 del capítulo 18: dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Ese era el plan y el propósito de Dios. Y entonces dice la palabra que Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, o sea, en lo natural parecía algo como que era imposible. Y muchas veces en lo natural pareciera como que todas nuestras circunstancias nos dictan y nos gritan a nosotros: es imposible. Mas sin embargo, dice la palabra, y que por eso Sara se echó a reír, porque ella era una mujer anciana. Ya ella, dice la palabra, que había dejado de menstruar, dice la palabra. Y entonces dice ella: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo está tan viejo?
Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Y te pregunto yo a ti, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Sabes tú que a la edad que llegó la promesa a la vida de Sara y Abraham, Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años? Pero eso era el plan y el propósito de Dios. El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí te reíste. ¿Y cuántas veces? Muchas veces, pero sabes, muchas veces hasta nos reímos diciendo: ¿podrá ser eso posible? Mas sin embargo, esa risa después se convirtió en una risa de gozo, porque de ahí nació el hijo de la promesa, que era Isaac. Y yo les quiero animar en esta hora, terminando con el Salmo 130, versículos 5 al 7. Mira lo que dice el Salmo 130, versículos 5 al 7. Espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, y en vez de Israel pon tu propio nombre. Así tú espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Vale la pena esperar en el Señor. Espero que esta palabra les haya bendecido y que en la próxima ocasión sintonicen otra vez con nosotros y continuaremos con esta serie de Mujeres en la Biblia. Que Dios les bendiga.